Y hablas también de distintos impactos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, como clave, ¿no? Digamos, para tener en cuenta, digamos, cómo ha habido algunos traslaciones, digamos, de cómo fue, digamos, reorganizándose, digamos. Sí, obviamente el Vaticano y la Iglesia Católica es un actor fundamental en el mapa geopolítico, ¿no? Pero es un actor que durante varios siglos, muchos siglos, estuvo muy anclado en Europa, ¿no? Y creo que el papado de Benedicto tal vez fue el último papado muy europeo, ¿no? Como centrado en una mirada europea de la Iglesia y de las relaciones internacionales incluso, ¿no? Por ejemplo, el papado de Benedicto insistió mucho en la Unión Europea para que se incorpore la característica de la cristiandad europea, ¿no? Bueno, y con Francisco tenemos un papa del fin del mundo, como él lo dijo en principio, en primer lugar, desde las periferias. Y yo creo que su papado ha hecho más universal a la Iglesia, ¿no? Si bien sigue estando centrada en Europa, hay un proceso que yo le pongo una palabra fea, pero que está deseuropeizándose. Uh-huh. Hay muchas discusiones sobre la cantidad de católicos en el mundo, si están perdiendo peso frente a otras religiones o no. Pero es claro que sí se está perdiendo la cantidad de católicos en Europa. ¿Y esos datos se tienen en cuenta a la hora? Hoy hablábamos de acelerar o no acelerar, digamos. Obviamente hay una mirada, hay un oído atento a qué está pasando, digamos, en la iglesia, como para decir, bueno, necesitamos profundizar el cambio o no, digamos, esa mirada, digo, a sus feligreses, ¿no? Digamos, su mirada a qué está pasando. Yo creo que sí, digamos, o por lo menos las personas más lúcidas que conducen la iglesia sí lo miran. De hecho, el Vaticano tiene una oficina especial de estadística que lleva un anuario de estadística de cantidad de fieles en las distintas partes del mundo, de sacerdotes, de obispos. Y bueno, y esos estudios están discutidos, porque hoy, como toda estadística, sabemos que es discutida. La cantidad de católicos en Europa viene reduciéndose, pero por otro lado viene creciendo la cantidad de católicos en África, en Asia también, y en América también viene reduciéndose, no tanto en Estados Unidos. Raro lo de Estados Unidos. Bueno, sí, podría ser raro en una primera mirada, teniendo en cuenta la inmigración latina, eso empieza a compensarse. Sí es raro para la historia de Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado con, digamos, disidentes religiosos protestantes y con una mirada bastante despectiva del catolicismo. Pero en los últimos años ha crecido mucho. Hoy es aproximadamente un 25% de la población de Estados Unidos es católica, se dice católica. Y si no tomamos al protestantismo en conjunto, porque son muchas distintas denominaciones cristianas protestantes, hay luteranos, baptistas, etc. El catolicismo es la religión más grande en Estados Unidos. De hecho, hoy el gabinete de Trump tiene figuras muy importantes católicas practicantes, como el vicepresidente, como el responsable de la CIA es católico, la secretaria de Educación es católica, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas es católica, el secretario de Trabajo es católico. Algunos dicen que es el gabinete con más católicos en la historia de Estados Unidos. Mira, y ahí te quería preguntar, ¿tiene sentido hacer algún correlato con esto que está pasando a nivel global en la política de las posturas extremas? Digamos, las posturas extremas, la extrema derecha, la derecha radical, bueno, nada, esta cosa más, en algunos casos, porque no coincide con lo que pasa en Argentina, pero de mayor, digamos, más. Algunos dicen conservadores, otros hablan de populismo nacionalista, digamos, ¿existe alguna posibilidad de traspolar eso al mundo de la iglesia, digamos, cuando uno piensa en este consejo, en este posible cónclave? A ver, en la película se ve algo de eso, de las posturas anti-inmigrantes, anti un montón de cosas, digamos, claro, esa postura muy marcada, pero bueno. Obviamente esto depende de cuál es la perspectiva que uno mira. Desde una perspectiva más religiosa, uno podría considerar que estas categorías más de las ciencias sociales, de la ciencia política, no deberían aplicarse tal cual. Ahora, de una mirada como más secular, uno puede, creo yo, con justicia pensar en... Y estas cuestiones se han discutido y han generado también diferencias. Hay, no sé,
episcopados, es decir, conjunto de obispos de ciertas regiones que son más conservadores en cierta materia. Por ejemplo, los obispos africanos tienen una concepción más conservadora en términos morales que los europeos. Y con respecto a estos temas como migración, también han sido temas muy discutidos. El Papa Francisco ha hecho del tema migrante un tema central de su magisterio, y eso ha chocado con Trump, esto es claro. Hay enfrentamientos, y los obispos de Estados Unidos también están tensionados. Hay sectores como mucho más vinculados a la política de Trump, y que esto se generó mucho debate para el caso de Estados Unidos en la presidencia de Biden. Biden fue el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Fue el primero después de Kennedy. Pero al mismo tiempo Biden fue un gran promotor y defensor del derecho al aborto. Entonces esto generó gran controversia en la Iglesia Católica de Estados Unidos sobre qué postura tener, si sostener al presidente católico o condenarlo por su postura a favor de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y eso genera una fractura en la Iglesia de Estados Unidos. Los sectores como más contrarios a Biden eran los mayoritarios. Y esto generó también conflictos con la política del Papa Francisco, que sostuvo una no condena al presidente Biden. Y esto hace que hoy Trump se rodee de figuras de la política norteamericana, que uno podría llamar de extrema derecha, que tienen predicamento dentro de la Iglesia también.